Bueno muchachos, buenos días. Lo que les voy a presentar para el día de hoy es hablar un poco sobre las ecuaciones de Laplace y sus propiedades. Específicamente me voy a concentrar en la parte de ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas y ecuación de Laplace en coordenadas esféricas. Ya por causa del tiempo y por causa del contenido que hemos visto en todo este periodo de cuarentena, siendo un material tan denso, pues voy a dar una parada aquí en el curso y finalizaríamos ya con este tópico, ¿ok? No vamos a ver la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, ¿ok? Entonces, pero básicamente, si entendemos bien cómo funciona la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, pues podemos entender muy fácilmente lo que sucede para el caso de coordenadas cilíndricas, ¿ok? Al final daremos un ejemplo donde aplicamos las ecuaciones de Laplace o todo el estudio que estamos viendo o que vamos a aprender a continuación para un ejemplo en física. ¿Ok? Ustedes probablemente si ya vieron el curso de teoría electromagnética, pues van a recordar algunas cosas. Si no lo han visto aún, pues será de mucha ayuda. Muy bien, entonces comencemos. Ya nosotros anteriormente habíamos visto la ecuación de Laplace, que es básicamente el gradiente al cuadrado de una función que en este caso está asociada al potencial electrostático y va a ser igual a cero. Es decir, no hay una fuente. Si hubiese una fuente, entonces esa ecuación de Laplace sería la ecuación de Poisson. ¿Ok? Entonces simplemente nos vamos a concentrar en cómo resolver esta ecuación en coordenadas cartesianas y en coordenadas esféricas. Primero vamos a discutir cómo resolverla en coordenadas cartesianas. Algunas generalidades de la ecuación de Laplace, y es que tiene aplicaciones en electrostática, también tiene aplicaciones cuando intentamos estudiar conducción de calor, y sus soluciones pueden depender de senos y cosenos, así como de funciones especiales, como veremos en este caso los polinomios de Legendre, que es lo que tocaremos en el contexto de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas. Si nos vamos a la parte de coordenadas de la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, pues utilizaríamos las funciones de Bessel, ¿sí? Pero no lo vamos a discutir. Eh, Pueden ser resueltas de forma analítica o numérica, dependiendo de nuestra situación. Y eso está asociado también a condiciones de contornos, que ya hemos discutido anteriormente. Porque en el estricto modo, o en el estricto sentido de la palabra, esto es una ecuación diferencial homogénea. ¿Ok? Pero bueno, continuemos. Primero vamos a comenzar a hablar sobre unicidad de la solución. Entonces, satisface todas las condiciones de contorno. Si satisface todas las condiciones de contorno, podemos obtener una única solución. Puede ser probada a partir de la ecuación de Poisson. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar cómo hacemos eso. Lo primero que hay que entender es que tenemos dos regiones, ¿cierto? Una donde el volumen está dentro de la superficie contornada, aquí en verde, y otra donde el volumen está fuera de esa superficie contornada, como se muestra aquí. ¿Ok? Entonces, sea F1 y F2 dos soluciones de la ecuación de Poisson, ¿cierto? Tal que la diferencia de esas dos funciones satisface la ecuación de Laplace. ¿Cómo vemos esto? Aquí usamos nuestra ecuación, ¿cierto? Reemplazamos phi por phi1 menos phi2, distribuimos porque es un operador que preserva esa propiedad y como estas soluciones satisfacen la ecuación de Poisson, pues eso va a ser igual a ρ menos ρ, que es 0. ¿Ok? Entonces, estamos probando explícitamente y de una forma muy rápida la unicidad. ¿Ok? Pero recordemos que hablamos de la existencia de condiciones de contorno. Entonces, vamos a explicar en qué consiste eso. Antes, para alguna función f, pues esa función f tiene esa siguiente propiedad que es aquí, que es la divergencia de esa función f multiplicado por el gradiente de f, se puede escribir como siendo el producto punto entre estos dos gradientes de la función f más f laplaciano de f. ¿Ok? Y eso a su vez, pues es el módulo de ese gradiente de f. Y entonces, si reemplazamos f por phi, como se muestra aquí abajo, pues nos damos cuenta que este término que está aquí desaparece. ¿Por qué?
porque esto aquí es la ecuación de Laplace. Entonces simplemente nos queda esto. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, recordemos el teorema de la divergencia. No sé si ustedes en su curso de electrostática lo vieron, pues si no, no importa. Básicamente lo que nos dice el teorema de la divergencia es que yo puedo relacionar una integral de superficie con una integral de volumen. ¿Cómo se hace eso geométricamente hablando? Hombre, dentro de ese volumen hay pequeñas superficies, ¿cierto? Por eso yo puedo hacer esa interpolación. Y eso se conoce como el teorema de la divergencia. Entonces, reemplacemos que f y la divergencia de f se puede escribir de esta forma. Ya lo mostramos, aquí está, anteriormente. Lo reemplazamos en el teorema de la divergencia y obtenemos esta expresión que está aquí. ¿Ok? ¿Para qué vamos a usar eso? Para mostrarles que existen dos condiciones de contorno muy usadas en física y de gran importancia, que son la condición de contorno de Newman y la condición de contorno de Dirichlet. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste eso. Pues bien, vamos a tomar esta integral de superficie que está aquí, ¿cierto? Ese diferencial de área es un vector de área multiplicado por un vector unitario, ¿cierto? Aquí está, un vector normal. Y entonces yo puedo reemplazar lo que vale phi1, phi, que es phi1 menos phi2, como lo hice aquí. Aplico la propiedad de distribución, ¿cierto? Asociatividad, y obtengo estos elementos que están aquí abajo. Si ustedes reparan, yo puedo relacionar estos dos términos que están aquí y estos dos términos de aquí, de tal forma de que yo puedo factorizar y me va a quedar una diferencia de phi1 menos phi2 multiplicando una diferencia de operadores gradientes. ¿Ok? ¿Qué podemos destacar aquí? Lo siguiente, esta primera parte se conoce como condición de Dirichlet siempre y cuando phi1 sea igual a phi2. Y la parte 2 es que dado que estos dos términos sean diferentes, si estos dos son iguales, entonces tiene una condición llamada condición de Newman. Es decir, que el gradiente de phi1 sea igual al gradiente de phi2, cada uno multiplicado por su vector normal. ¿Ok? Entonces son dos condiciones que se usan mucho en física. ¿Ok? Y probablemente en teoría electromagnética lo vean o más adelante cuando vean un curso más avanzado. Vamos a comenzar con las ecuaciones de Laplace en coordenadas cartesianas. Nosotros, cuando vimos ecuaciones diferenciales, pues recuerdo que hice una introducción acerca de eso. Entonces aquí ya están las ecuaciones de Laplace en coordenadas cartesianas, siendo alfa 1 y alfa 2 unas constantes que hay que determinar. Y estas ecuaciones que están aquí las obtuvimos utilizando separación de variables, ¿cierto? No sé si recuerden, si no recuerdan, pues revisen ese video, por favor. De aquí podemos encontrar de que nuestro potencial electrostático es el producto de esas tres funciones separadas. Y ese alfa puede ser cualquier número, cero y complejo. Ese alfa va a depender de esas condiciones de contorno, ¿cierto? Pero nosotros podemos simplificar nuestro asunto para el siguiente ejemplo que les voy a dar a continuación y vamos a tomar ese z, esa función z como una constante. ¿Eso que va a implicar? Que ese z puede ser absorbido tanto o por y o por la función x, ¿vale? Y el objetivo de esto es encontrar alfa 2 y alfa 1, ¿vale? Entonces vamos a explicar eso con un ejemplo. Aquí tenemos dos placas conductoras infinitas, ¿cierto? Si ustedes observan, esas placas conductoras infinitas se expanden desde el plano YZ hasta X infinito, como podemos ver aquí en la vista de perfil, la vista transversal. Entonces son placas semi-infinitas. Y resulta que esas placas están contornadas, ¿cierto? Aquí en esta región superior el potencial es cero, en la región inferior el potencial es cero y en la región inicial que está sobre Y sería el potencial igual a B. Entonces sabemos que a una distancia 0, x0, y0, perdón, el potencial es 0 y a una distancia y igual a b, el potencial también es 0. Entonces miren que ya tengo dos condiciones de contorno. En y igual 0 y en y igual a b. Mi potencial es 0. ¿Ok? Y también podemos utilizar esta condición de contorno que está aquí. Cuando x es 0,
mi potencial es B. ¿Ok? Entonces eso ténganlo presente porque son condiciones de contorno. Entonces queremos encontrar el potencial en la región encerrada por los conductores de menos infinito hasta infinito. Es decir, se extiende en todo el eje Z. ¿Ok? Entonces Z es una constante que puede ser absorbida por X o por Y, como les mencioné anteriormente, y eso implica que la ecuación asociada a la función Z va a implicar de que la suma de las constantes van a ser iguales a 0. ¿Ok? Entonces, tengamos esto presente porque lo vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, la idea es encontrar o alfa 2 para encontrar alfa 1 o alfa 1 para encontrar alfa 2. Entonces, para encontrar alfa 2, por ejemplo, vamos a utilizar la ecuación Y de la función Y. ¿Por qué, muchachos? Porque observen que tengo las condiciones de contorno adecuadas para Y. En Y igual a B, el potencial es 0, y en Y igual a 0, el potencial es 0. ¿Ok? Por eso voy a escoger primero con Y. Y después que obtenga alfa 2, usando esta expresión puedo obtener alfa 1. Entonces encontramos X, Y y Y de Y. ¿Cierto? Es que es lo que hay que encontrar. Entonces, si alfa 2 es igual a 0, pues la solución trivial. Entonces, esa ecuación se reduce a esto, y es simplemente hacer una integral, unas integrales sucesivas. Y esto lo sabemos hacer. Me queda esta función que está aquí. Y si alfa es diferente de 0, pues también sabemos resolver esa ecuación. Es una solde, una ecuación diferencial de segundo orden, cuya solución está dada de esta forma. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué es lo nuevo aquí? Vamos a utilizar las condiciones de contorno cuando el potencial es 0. Cuando el potencial es 0, como vimos al principio, o en las anteriores transparencias, vimos que Y es igual a 0 y Y igual a B. Entonces, esa función es igual al producto de dos funciones y va a ser igual a 0. ¿Sí ven? Y esto se cumple para todo X, y entonces tendremos que Y en 0 es igual a 0. ¿Sí? Y eso hace que esto sea 0, satisfaciendo esta condición. Y miren lo mismo que sucede para cuando Y es igual a B. También se hace 0. Para todo X se preserva que Y de B es igual a 0. Y eso hace que esta función sea 0. ¿Ok? Entonces vamos a concentrarnos simplemente en las soluciones de Y para encontrar esas formas. Entonces ya tenemos nuestras condiciones de contornos. Entonces el caso alfa igual 2 igual a 0, tendríamos que cuando Y es 0, pues simplemente me queda B igual a 0. ¿Sí ven? B igual a 0. Y es 0, Y es 0, esto es 0, B igual a 0. Si la función Y evaluada en B va a ser igual a de B igual a 0. ¿Cierto? Aquí ustedes pueden verlo. Porque como encontramos que esto es 0, esto es igual a B, esto es igual a B, cuando esto es igual a B, esto es 0. Aquí está. Entonces encontramos a 0. Perfecto, ya tenemos información de A y de B para el caso alfa 2. Para el caso alfa 2 diferente de 0, pues debemos remitirnos a esta solución que está aquí, que es la solución de nuestra ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cierto? Solo que hay que tomar mucho cuidado. Aquí ahora, no necesariamente esos A's y esos B's que están aquí son los mismos. Entonces, aquí yo lo escribí porque ajá, es lo más común, pero no necesariamente van a ser los mismos. Entonces, de aquí, por lo menos en esta condición, encontramos que A es igual a menos B de la ecuación 1, ¿cierto? Y entonces, ya encontramos ese valor, lo reemplazamos aquí. Y cuando lo reemplazamos aquí, podemos factorizar y obtenemos esto. Pero, ¿qué hicimos antes? Multiplicamos por e a la raíz de 2 de b, a la ecuación que está igualada a 0. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hacemos eso? Se puede hacer. Es una ecuación que está igualada a 0 y simplemente lo hice para deshacerme de algún elemento extra. ¿Ok? Entonces me queda esta expresión que está aquí y repito, ese b lo podemos reemplazar por a igual a menos b. Recuerden lo que les mencioné al principio, ese a y ese b no necesariamente son las mismas a y b que están acá. ¿Ok? Entonces, tendríamos nuestra ecuación de esta forma, factorizamos y encontramos que a es igual a 0 y este término es igual a 1, ¿cierto? Pero, estamos hablando de que ese alfa 2 es diferente de 0, ¿cierto? Entonces, si es diferente de 0, ese alfa puede ser algún número complejo, ¿ok? Y entonces nosotros recordamos allá en nuestra primera parte del curso
que 1 puede ser escrito como siendo e a la 2i npi, ¿cierto? No sé si se acuerdan, pero nosotros trabajamos mucho con esto y ustedes hicieron muchos ejercicios. Y entonces resulta que ese n puede ser 0, 1, 2, pero ustedes se podrán dar cuenta que ahí no está el 0 y no es porque me haya equivocado, no, porque la condición de que n será 0 ya fue estudiada y fue estudiada cuando abordamos el caso alfa 2 igual a 0. Entonces por eso no se incluye, ¿vale? Entonces aquí podemos fácilmente de estas expresiones aquí aplicar logaritmo a ambos lados y entonces despejar alfa 2. Y entonces obtenemos la información de alfa 2 como siendo n veces pi sobre b al cuadrado. Ahora, con ese alfa 2 podemos calcular f1. ¿Cómo podemos calcularlo? Recuerdan que alfa 1 más alfa 2 es igual a 0, lo que mencioné al principio. Y de aquí obtenemos que alfa 1 está dado de esta forma. ¿Ok? Entonces, reemplazando alfa 1 en nuestra ecuación diferencial con respecto a x, vemos que es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Y esa ecuación de segundo orden también ya sabemos calcular la solución. Está dada de esta forma. Pero resulta que necesitamos considerar soluciones que tengan un significado físico. Y esta primera parte que está aquí no representa ese significado físico. ¿Ok? Para cuando x tiende a infinito. Entonces necesitamos que cuando x tiende a infinito, pues la única solución de este conjunto de soluciones que están aquí, que tengan un significado físico, es esta que está aquí. ¿Ok? Porque en el infinito, cuando x se extiende al infinito, esa solución tiene que tender a cero. ¿Ok? Entonces, esta no se considera porque entonces no tendríamos una convergencia a cero, sino a infinito. Entonces no tiene sentido. No tiene un significado físico como tal para nuestro problema. Entonces lo que hacemos aquí es que c es igual a cero. Y entonces nuestra solución para la parte de x quedaría dependiendo de esta manera que está acá. Entonces ya tenemos la solución en y, la solución en x. Y z está absorbida en alguna de las dos, porque es una constante. Entonces podemos escribir nuestro potencial electrostático como siendo el producto de x, y, de las dos funciones, cuyas soluciones se muestran aquí. Pero yo encontré que b es igual a menos a. Entonces ese menos a, ese a se puede factorizar y te da de esta forma. Aquí, ¿qué hacemos? Multiplicamos y dividimos por 2i y tendríamos seno de npi por b en y. Eso lo sabemos hacer. Por eso estoy andando un poco más rápido porque ya ustedes manipularon toda esa tecnología. Por eso gastamos bastante tiempo en esa parte. Y entonces todos estos términos que están aquí pueden ser absorbidos en una nueva constante de acoplamiento que vamos a llamar de a sub n. ¿Ok? Entonces, finalmente, mi potencial electrostático es la suma de esos potenciales electrostáticos que dependen a su vez de n. ¿Ok? Y así es como nosotros podemos encontrar el potencial electrostático a partir de la ecuación de, de Laplace. Con ese potencial podemos calcular campos eléctricos, podemos calcular eh, conductividad, podemos calcular inclusive momentos dipolares eléctricos, etc. ¿Ok? Pero eso lo voy a dejar reservado para la parte esférica, que es la que me interesa que ustedes vean cómo funciona. ¿Ok? Muy bien. Continuando, hasta el momento vimos que teniendo ese potencial electrostático, podemos calcular los coeficientes. Es importante tener información de la forma de esos coeficientes, de ese A sub n. Entonces, para eso recordemos que cuando x es igual a 0, el potencial es igual a b, que fue lo que al comienzo les expliqué. Entonces, cuando x es 0, entonces reemplazamos ese potencial electrostático igual a b y nos queda simplemente eh, eh, la incógnita de encontrar qué es AN, ¿cierto? Nosotros también trabajamos mucho en eso, usando técnicas de serie de Fourier. Lo hicimos para el caso de análisis complejo, pero también en clase expliqué para el caso de las técnicas de Fourier que se usan para modelos usuales. ¿Ok? Entonces, A sub n va a ser igual a esto, ¿cierto? Ustedes ya vimos de dónde sale esto. Eso es una ligera operación que uno hace
también la explicamos en clase y la hemos hecho varias veces en el curso. Entonces no voy a gastar tiempo en esto. ¿Ok? Entonces A sub n tiene esta forma. Y entonces si ese n es impar, perdón, sería 4b sobre npi, y si es impar, es 0. Y entonces ustedes sabían, nosotros vimos también eso en detalle, que si ese n solamente será diferente de 0 cuando es impar, podemos simplemente reemplazar ese n como una condición de 2k más 1. ¿Qué significa esa condición? Que para cualquier valor de k, el número n siempre será impar. Entonces uno se evita que aparezcan ceros ahí, si no, no van a aportar nada. Entonces por eso hacemos el cambio de esta expresión a esta que está aquí. ¿Ok? Nuevamente les repito, no hago los detalles porque ya nosotros hicimos esos detalles. ¿Ok? Ya ustedes saben hacerlo. Si no se acuerdan, pues no hay problema. Yo hasta no me acuerdo, pero ustedes pueden revisar, consultar sus notas y dar una revisada rápida y se van a acordar nuevamente de cuál fue el procedimiento. ¿Vale? Entonces no se preocupen por eso. Entonces ese es nuestro potencial, ese es el objetivo final. Buscamos una expresión para el potencial, usamos condiciones de contorno y también debemos encontrar las constantes. Es importante. ¿Ya? Entonces ya con esto tendríamos nuestro potencial electrostático en coordenadas cartesianas, la cual es una solución a la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas. Pero ustedes se preguntarán, bueno, pero en este caso es algo particular porque tomamos z como siendo una constante. ¿Qué pasaría si no tomamos z como siendo una constante? Entonces la cosa sería un poco más complicada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para un potencial en 3 dimensiones, tendríamos algo así. Miren que ahora aparece la dependencia de z. ¿Ok? Y entonces podemos calcular esa constante que está aquí usando condiciones de contorno. Por ejemplo, en z igual a 0, pues asumamos que el potencial electrostático es V. Y entonces aquí hay que utilizar el mismo procedimiento que usamos anteriormente, solo que hay que utilizar lo que se llama serie de Fourier doble, es decir, multiplicar 2 veces. Entonces hay que hacer 2 integrales. ¿Ok? Algo como lo que les voy a mostrar a continuación. Teorema. Los coeficientes de una serie de Fourier doble pueden ser calculados multiplicando ambos lados por seno de jpi sobre b de x por seno de kpi y sobre b, e integrando el resultado a partir de 0 a a para el caso de x y de 0 a b para el caso de y. ¿Cierto? Entonces tenemos algo como esto. Y ahí podemos tener todos los coeficientes a j. Entonces aquí por lo menos organizamos los términos que están acá a continuación. Reemplazamos ese potencial cuando z es 0, lo reemplazamos por v. Queda algo así sencillo. Esas integrales se pueden resolver. Ya la hemos hecho antes. Sus soluciones están dadas de esta forma. ¿Cierto? Y recordemos nuevamente, eso se puede reescribir de la siguiente manera que está acá. ¿Ok? Entonces ya encontramos los coeficientes, los AJK, ¿cierto? Y entonces solo los términos impares contribuyen a la suma otra vez. Entonces lo que hacemos es reemplazar los J y los M, los J y los K por números 2n más 1 y 2m más 1, que me van a garantizar solamente los términos que son diferentes de 0, es decir, las contribuciones impares. Entonces miren cómo queda el potencial electrostático en 3 dimensiones. Es algo mucho más complicado, más largo de hacer, más tedioso, pero se puede hacer usando las condiciones de contorno que les expliqué anteriormente. ¿Vale? Hay que analizar cuáles son las condiciones de contorno que me da mi problema. Y entonces el teorema de la unicidad es preservado en el hecho de que solo habrá un único potencial para la región de interés. ¿Ok? Entonces con esta parte aquí damos por finalizado la parte de la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas. Ahora vamos a hablar sobre las coordenadas, la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas. Recordemos que también esto lo hicimos en detalle, hicimos toda la separación, les mostré que cómo pasábamos a cómo tomábamos la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas, la llevábamos a esféricas y obteníamos un conjunto de 3 ecuaciones. Si usted no se acuerda de esto, por favor, vaya y revise el video que hicimos sobre este tema cuando vimos las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos la parte radial, la parte angular y la parte azimutal. Como queremos
aprender primero cómo funciona esto, vamos a asumir la simetría simutal. Si asumimos la simetría simutal, entonces esta solución S que está aquí será una constante, será una función constante. Por lo tanto, mi conjunto de ecuaciones se reduce simplemente a estas dos. ¿Por qué? Porque B, si S es una constante, B será igual a 0. Si B es igual a 0, entonces esa dependencia de beta, que era un término asociado a esta ecuación, desaparece de aquí. ¿Ok? Entonces, observen, con simetría simutal, que es lo que vamos a estudiar, tendríamos en vez de 3 ecuaciones, 2 ecuaciones, la parte radial, la parte angular. Entonces mi potencial electrostático en coordenadas esféricas se resume al producto de la función radial y de la función angular. ¿Ok? Eso no quiere significar que no se pueda resolver un sistema que no posea simetría simutal. Se puede hacer, pero es un poco más complicado. ¿Ok? En este caso vamos a aprender cómo resolver con simetría simutal. Entonces, para eso, vamos a considerar primero algunos cambios de variables para hacerlo un poco más agradable el cálculo de este tipo de ecuaciones. Entonces, para eso vamos a decir que hay un término u que es igual a coseno de teta. Y entonces, sea f una función que depende de teta, implícitamente. Entonces, yo puedo derivarla con respecto a u y hago regla de la cadena. df de teta de u. Y entonces, ese df de teta lo puedo dejar igual y esto que está aquí lo puedo escribir como siendo 1 sobre du sobre d teta. Nadie me impide que no pueda hacerlo, se puede hacer. Pero ¿qué observo? Que ese u es una función de coseno de teta. Entonces simplemente derivo, me da menos seno de teta, ¿cierto? Y entonces aquí puedo despejar y encontrar que df de teta es igual a menos seno de teta df de u, ¿cierto? ¿Por qué hago eso? Porque eso me va a servir más adelante para expresar las ecuaciones que les mostré anteriormente de una forma mucho más sencilla de trabajar. En este caso me refiero a la parte angular. Entonces, ahora introducimos una nueva función. Vamos a llamar esa función P, que va a ser igual a teta, a la función teta mayúscula. También, si elevamos esto al cuadrado, tendríamos u cuadrado igual a coseno cuadrado de teta. Y todos sabemos que eso es igual a 1 menos seno cuadrado. Entonces, lo que podemos hacer es despejar ese seno cuadrado y encontramos que ese seno cuadrado es igual a 1 menos u. Entonces ya tenemos la forma de reemplazar esos senos de teta en función de u, ¿cierto? Entonces vamos a nuestra ecuación, es decir, esta ecuación que está acá. Y entonces reemplazamos donde estaban los tetas grandes por p, ¿cierto? Y los senos cuadrados y los senos vamos a reemplazarlos por derivadas y por senos cuadrados, ¿cierto? Así como está esto mostrado aquí. ¿Ok? También esa ecuación se puede escribir de esta forma. También se puede escribir de otra forma, eliminando este término de aquí y apareciéndolo aquí. Son tres maneras diferentes. Aquí solamente escribí dos. No escribí la otra porque ya la trabajamos. La trabajamos bastante cuando vimos ecuaciones diferenciales de segundo orden y utilizamos los métodos de factores integrantes para resolver esas ecuaciones. Entonces, por eso no quise repetir lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar la manera de cómo resolver esas ecuaciones. ¿Ok? Es la misma, solo que existen diferentes formas. La primera de ellas es usando el método de Frobenius, ¿cierto? ¿Y en qué consiste ese método de Frobenius? Consiste en que yo puedo encontrar una ecuación de recurrencia. ¿En qué consiste una ecuación de recurrencia? Ya les voy a mostrar en qué consiste eso. Entonces, primero consideremos una solda homogénea. Recordemos que la solda de una ecuación diferencial de segundo orden homogénea tiene esta forma, donde P1, P2 y P3, perdón, P0, P1 y P2 son polinomios. ¿Ok? Y entonces vamos a encontrar series infinitas para Y. Aquí P2, cuando es diferente de 0, solo potencias negativas de X necesitan ser consideradas. Pero si P2 es igual a 0, aquí por lo menos para el caso de P2 diferente de 0, solo potencias negativas de X serán consideradas, pero si P2 es 0, ya no será una solde, simplemente será una ecuación diferencial de primer orden. ¿Ok?
Entonces, lo primero que hay que hacer es elegir un punto en la expansión x sub 0 diferente de 0, tal que ese P2 que les mencioné sea diferente de 0. O permitir potencias negativas de x en la expansión de y. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer es escribir y, o sea, la solución, vamos a escribirla como una expansión de x a la r sumatoria de n igual a 0 de a n x a la n. De tal forma que esa sumatoria se puede escribir de esa forma, donde hemos sumado las potencias. Y observen, podemos hacer una expansión, ¿cierto? Donde y es una serie infinita, una de las condiciones. Aquí está. R es un número real, no necesariamente un entero positivo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, ya tengo y como siendo una suma, ¿cierto? Ya tengo ese y, pues vamos a derivar de y de x y la segunda derivada. Y después vamos a reemplazar eso aquí. ¿Ok? Entonces aquí derivo de y con respecto a x. Lo que hace es que toma este n más r, lo baja y le resta 1, ¿cierto? Y si derivo nuevamente esta función que está acá, pues lo que voy a obtener es, toma este n más r menos 1 y lo tumba, aquí está, y multiplica este término, y ahora queda n más r menos 2. Y puedo continuar, pero no es el caso, no me interesa. Simplemente me interesa y, la derivada primera y la derivada segunda, para reemplazarlas en la ecuación. ¿Ok? Entonces, ya reemplazando aquí en la ecuación, ¿cierto? El objetivo es encontrar una relación de recurrencia. Esa relación de recurrencia me va a expresar ese a sub n como función de a sub n menos 1 y a sub n menos 2. Segundo, P1, P2 y P0 son polinomios. Hay que tomar mucho cuidado, ¿ok? Porque ellos van a contribuir también a esa sumatoria. Entonces, aquí hay que tener claro dos reglas básicas. Si P2 es diferente de 0, cuando ustedes hacen la variable igual a 0, entonces toma R igual a 0 en Y y sus derivadas. Y les voy a explicar cómo hacemos esto. Pero si P2, cuando evaluamos, por ejemplo, en este caso estamos asumiendo X, eh, si esto es 0 acá y me da igual a 0, entonces elegimos a sub 0 igual a 1 y encuentre R. ¿Ok? Entonces recuerden esto, porque lo vamos a aplicar a continuación. Polinomios de Legendre. Usamos el método de Frobenius, ¿cierto? La ecuación de característica, y recordemos la ecuación de Legendre, que es dada de esta forma, donde aquí tenemos P2 resaltado, P1 y P0. Entonces lo que vamos a hacer es, tomemos P2 evaluado cuando U es 0. Aquí está, P2 cuando U es 0. ¿Qué observamos? Es 1. Entonces es diferente de 0. Por lo tanto, R es igual a 0. ¿Ok? Y entonces la solución de Y, ese R0 desaparece. Entonces yo puedo decir que ese P que está aquí es igual a n, x a la n, sumatoria hasta infinito. ¿Ok? Como tengo aquí. ¿Por qué no escribo Y? Porque aquí mi variable no es Y, es P. Entonces por eso escribo P de U igual a la sumatoria. Aquí aparecería nuevamente un R, un U a la R, pero ese R0 por esta condición que está aquí. ¿Ok? Entonces derivamos este P de U, aquí lo tenemos, baja el n, queda n-1, pero entonces podemos utilizar algunas manipulaciones y entonces lo que podemos hacer es simplemente escribir esa sumatoria, cambiar el límite de 0 a 1 porque no importa mantener 0, no tiene sentido mantener n igual a 0 porque esto va a ser 0. Entonces simplemente me interesan los términos que sean diferentes de 0 en mi sumatoria. Entonces por eso quito el 0 y coloco 1. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es que voy a restar a ambos lados aquí por menos 1. Aquí está. Y entonces, donde encuentre n-1, reemplazo por n. Aquí reemplazo por n. Y aquí n-1 lo reemplazo por n. Y aquí donde estaba el n, aquí y aquí sería n más 1. ¿Ok? Luego vamos a tomar ese resultado que me dio aquí. Hacemos la segunda derivada. Reparen que cae nuevamente el n. Aquí queda n-1 y hacemos el mismo procedimiento, que no lo voy a hacer aquí explícitamente, pero se opera de la misma forma que hicimos para el caso este que está aquí, ¿ok? De la primera derivada.
Y vamos a obtener entonces la sumatoria como siendo a de n más 2 por n más 1, u a la n. ¿Por qué hacemos eso? Porque me interesa que todos queden con el mismo orden. ¿Ok? Y ya les voy a explicar por qué. Bueno, recordemos que esas funciones y sus derivadas están multiplicadas por términos. Aquí están. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar E1, 1 menos U2 aquí, menos 2U aquí y alfa aquí, como les estoy mostrando aquí a continuación. Resulta que ese U, cuando aplica sobre esa derivada, que es una sumatoria, aporta un más 1. Entonces lo que yo voy a hacer es reorganizar términos. ¿Qué hago? Pues bien, lo que hago aquí es que ese n más 1 lo llamo de n aquí, pero aquí me queda ese n se transforma en un n menos 1 que pasa acá como n igual a 1. ¿Ok? Lo mismo sucede para el caso de la segunda derivada. Multiplico aquí por 1 menos u2, hago una distribución de 1, ¿cierto? No pasa nada. Pero u2, cuando cae aquí en la segunda parte, le da una potencia adicional. Entonces lo que se hace es que este preserva igual, pero este n más 2 lo llamo ahora de n, aquí está, y entonces donde hay un n más 2 es n, y donde hay un n más 1, pues va a quedar como n menos 1. ¿Por qué hacemos eso? Miren, pueden hacerlo aquí, lo pueden ver. Más 2 menos 2. Entonces n más 2 es n, y aquí quedaría entonces 1 menos 2, por eso me queda menos 1, ¿sí lo ven? Y aquí me va a quedar n menos 2, que pasa de este lado como n más 2. ¿Ok? Eso lo pueden hacer, es muy sencillo. ¿Ok? Entonces ya tengo estos tres términos que están aquí. Entonces ya puedo reemplazarlo en mi ecuación diferencial, la ecuación diferencial de Legendre, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es expandir los términos. ¿Por qué? Porque observen que encontré una suma que va hasta n igual a 2. Entonces yo necesito tomar todas las sumas que están aquí de n1, de n0 y llevarlas a n2. ¿Ok? Entonces hago lo mismo con la primera parte. Miren, 0, 1 hasta n2. Paro ahí. Para la derivada, el segundo término, hago lo mismo. 1, 2. Y el último, pues, ya este término lo teníamos. Simplemente que tomé la primera suma y la expandí hasta 2. ¿Ok? Entonces, recordemos que nuestra ecuación de Legendre es de esta forma. Pues vamos a reemplazar. Entonces, lo que está en azul se pueden agrupar. Aquí están. Lo que está en amarillo, que son todas las sumas que empiezan en n igual a 2, se agrupan aquí. ¿Sí lo ven? Y lo que no tiene ninguna variable u, que es este de aquí y este de aquí, quedan acá. ¿Ok? Entonces ya ustedes pueden observar que esas ecuaciones que están aquí nos van a dar, esas expresiones nos van a dar ecuaciones. Por ejemplo, este primer orden que está aquí es de orden u a la 0, es decir, no hay ninguna variable u. Esta que está aquí es una ecuación de orden u, y esta otra ecuación que está acá es de orden u a la n. De esta ecuación es que vamos a tener nuestra expresión de recurrencia que les mencioné al principio. Aquí está, de orden u a la 0, esta ecuación, de la orden u tendríamos esta otra ecuación, y de la orden u a la n obtenemos nuestra ecuación de recurrencia, donde ese a sub n serán los valores nuevos y van a quedar en función de los valores ya conocidos, a0, a2 y a1, inclusive hasta a3. ¿Ok? Entonces, para n entre 0, 1, 2, pues la información de los nuevos a sub n va a estar en función de a sub 0 y a sub 1, o algunos casos, pues dependen de otros valores. ¿Ok? ¿Por qué dicen que a sub 0 y a sub 1? Pues bien, porque a sub 0 va a depender de a sub 2 y a sub 1 va a depender de a sub 3. Entonces, son conocidos, son valores conocidos. Entonces, eso se conoce como relación de recurrencia de la ecuación de Legendre. Sin embargo, aquí queda una incógnita, que es lo que sería ese valor alfa. Y ese valor alfa puede ser encontrado. Y ese valor alfa es encontrado utilizando algunas relaciones de convergencia. ¿Ok? De esa relación que está allí. Ese procedimiento no lo voy a hacer. Me parece algo
que puede ser visto con más detalle por parte del estudiante, pero es es un procedimiento bastante algebraico. Entonces, me voy a saltar esa parte, ¿vale? Entonces, reemplazando, pues todos los valores, ese a sub n que está aquí eh, lo reemplazamos en nuestro polinomio, nuestra solución, aquí está, la primera, ¿cierto? Y esa solución la podemos reemplazar, la podemos separar en dos partes, la parte par y la parte impar, donde los coeficientes par e impar están dados de esa forma. ¿Ok? Miren que todavía tenemos ese alfa. Y como les mencioné, ese alfa va a estar asociado a que mi serie sea convergente. ¿Ok? Para eso vamos a enunciar el siguiente teorema. Una solución a la ecuación de Legendre existe solo si alfa es igual a k por k más 1, donde k es un entero no negativo. La correspondiente solución es etiquetada por p sub k, que es lo que se conoce como polinomios de Legendre. En este caso, ese es un polinomio de grado k y es llamado késimo polinomio de Legendre, el cual tiene solo potencias pares si u de u si k es par y potencias impares de u si k es impar. Por convención, ese polinomio késimo cuando u es igual a 1 es 1 para todo k. Entonces aquí por lo menos tenemos dos expresiones que son el polinomio de Legendre par, ¿cierto? Y el polinomio de Legendre impar, donde AJ y BJ son unas constantes, ¿cierto? Que van a depender de algunos valores, que ya se los voy a mostrar más adelante. El polinomio de Legendre completo sería la contribución de esas dos partes, la parte par y la parte impar. Y entonces esas constantes o estos términos AJ y BJ fueron absorbidos en este término que está aquí, 1 sobre 2n, donde SR es J menos M. ¿Ok? No hice nuevamente, no hice el procedimiento porque me parece que no lo necesitaremos por lo pronto, entonces no tiene sentido. Pero si ustedes desean explorar sus ideas, pues pueden consultar el texto guía, él da algunas ideas, ustedes simplemente se ponen a abrir y se ponen a soltar muñeca ahí. Entonces, es una idea, sería bueno que lo hicieran, recomendable para que se vayan acostumbrando a hacer cálculo pesado, porque probablemente más adelante, cuando decidan hacer algún tipo de posgrado, se encuentren con ese tipo de cálculos. ¿Ok? Entonces no lo haremos porque no tenemos suficiente tiempo para eso y no será evaluado en el curso. Solución completa. Para la solución completa, pues falta entonces la parte radial. Ya tenemos la solución de la parte angular, vamos a buscar la solución de la parte radial. Para eso recordemos que alfa es igual a k que multiplica a k más 1. Entonces tomamos la parte radial, ¿cierto? Y entonces tomamos P0 igual a 0, ¿cierto? Porque esa me va a dar información, esa condición me va a dar información de la parte radial. Es decir, ese RS no desaparece. Y entonces ese R, esa función R, tiene una expansión de este tipo. Aquí reemplazamos, ahora en vez de un A sub n, reemplazamos por un B sub n. ¿Cierto? Es la misma solución, solo que ahora este término aquí ya no es 0, ya no es 1, perdón, porque ese va a tomar relevancia. Entonces derivamos estas dos expresiones aquí, como vemos, ¿cierto? Nos quedan estas dos expresiones que están aquí. Y entonces vamos a tomar estas tres ecuaciones y las vamos a reemplazar aquí. A ver qué sucede. ¿Cierto? Pero bueno, antes de eso, pues multipliqué por r cuadrado aquí, multipliqué por 2r aquí y multiplico k por k más 1 a esto que está aquí. ¿Cierto? Que es lo que llamé 3 y 4. Reemplazamos y obtenemos esta ecuación que está acá. ¿Cierto? De aquí hay que tomar ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando n es igual a 0? Si n es igual a 0, entonces simplemente queda esta expresión en función de s y de k, ¿cierto? No nos preocupamos por k porque ya sabemos la forma de k y qué es k. Entonces, de ahí, de esa ecuación, será 0 siempre y cuando s sea igual a k o s sea igual a menos k menos 1.
Aquí nuevamente cometí un error y es que esto aquí va en corchete. Aquí y aquí. Tal que b sub 0 es diferente de 0. Y ustedes se preguntarán por qué b sub 0 es diferente de 0. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque al principio mencioné que si esta condición se cumple, entonces b sub 0 es diferente de 0. ¿Ok? Eso lo mencionamos al principio. Solo que en vez de b sub 0 usamos a sub 0. ¿Ok? Pero en realidad b sub 0 es diferente de 0 por esta condición que está aquí. Y entonces cuando s es igual a acá, lo reemplazamos aquí y obtenemos esto. Y entonces b de n es igual a 0 para todo n mayor o igual que 1. Y de aquí obtenemos que r va a ser igual a sub k, r sub k, donde a sub k es una constante, ¿cierto? Y si tomamos este segundo caso, es decir, s igual a menos k menos 1, pues se reduce a esto y vamos a obtener lo siguiente. O bn será igual a 0 o n va a ser igual a 2k más 1. Si n es igual a 2k más 1, tendríamos esta expresión que está acá. Pero si bn es 0, lo que implica que este término de n que está aquí sea diferente de 0, ¿cierto? Aquí está. Tendríamos esta otra parte, donde b sub k es una constante. Entonces la solución más general de la parte radial sería la contribución de a sub k de r más b sub k sobre r k más 1. Esta expresión que aquí tiene una relevancia bien interesante y es que cuando r tiende a infinito, este término que está aquí no contribuye. Es decir, si tenemos una situación que tiene una frontera y nos vamos al infinito, la contribución de la parte radial en el infinito solamente tendrá esta parte que está aquí. Pero si ahora me aproximo al vecindario, al contorno de mi fuente, pues este término que está aquí tendrá fuerza. ¿Ok? Eso quedará más claro cuando veamos el ejemplo, un ejemplo que tengo al final de la presentación. Teorema. Para encontrar la solución simétrica azimutal más general de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, multiplicamos la solución radial y la solución angular, que va a depender de los polinomios de Legendre, para cada k, y sumamos sobre todos los posibles valores de k, es decir, tenemos la parte radial y la parte angular. La parte angular, pues ya mostramos, va a depender de esos polinomios. ¿Ok? Aquí por lo menos ese coseno de teta es nuestro u, recuerden. ¿Ok? Entonces esto aquí sería nuestro potencial electrostático en coordenadas esféricas. La cuestión es, bueno, ¿y cómo encontramos A de K? ¿Cómo encontramos B de K? ¿Cierto? Para eso hay que tener en cuenta algunas propiedades de los polinomios de Legendre. Por ejemplo, la paridad, ¿cierto? Aquí fue una falla técnica. La paridad sería P sub K igual a menos U, va a ser igual a P sub K menos P sub K U, y aquí sería menos 1 elevado a la K. Eso se conoce como relación de paridad, y ese tipo de cosas se ve por lo menos en mecánica cuántica, cuando ustedes ven por lo menos sistemas que tienen paridad, simetría de paridad. ¿Ok? También tienen simetría de carga, simetría de spin. Pero bueno, son cosas que nosotros vamos a ver más adelante. Bueno, que ustedes van a ver más adelante. Pero estas cosas se ven en mecánica cuántica explícitamente. También satisface la propiedad de una relación de recurrencia, es decir, esos polinomios se pueden expresar en una combinación tal que a partir de valores iniciales puedo encontrar nuevos valores. Y la más importante, que es la condición de ortogonalidad. ¿Ok? Esa condición de ortogonalidad está acotada en el intervalo de menos 1 hasta 1 de SU. SU pues va a estar asociada a ese coseno de teta que hemos visto. ¿Vale? Entonces, estas son las propiedades básicas por detrás de los polinomios de Legendre. Y nuevamente ya les doy la cuña. Esto aparece mucho en mecánica cuántica. ¿Ok? La fórmula de Rodríguez. La fórmula de Rodríguez es una forma que me permite, una fórmula que me permite a mí encontrar soluciones a esos polinomios de Legendre.
y usar esos polinomios para resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces aquí tenemos un enésimo polinomio de Legendre, escrito de esta forma, pero aquí hay que tomar mucho cuidado y recordar lo que ya nosotros vimos del análisis complejo. Ese z que está aquí no es la coordenada en z, sino nuestra coordenada compleja, ¿cierto? Y ustedes pueden acordarse de su fórmula integral de Cauchy, que está de esta forma, que ya ustedes saben trabajarla, ¿cierto? Y entonces podemos definir que ese P se puede escribir de esta forma, ¿cierto? Y esto que está aquí, nosotros vimos que se puede expresar como la integral, la fórmula integral de Cauchy. ¿Sí ven? Entonces todo está conectado, estamos recogiendo todo lo que hemos visto anteriormente. Derivamos nuevamente primera y segunda derivada y obtenemos estas expresiones que están acá. Reemplazamos allá en nuestra ecuación, ¿cierto? Nuestra ecuación diferencial, aquí está. Y podemos encontrar la siguiente relación que está aquí. Esto aquí ustedes también lo pueden hacer. No lo explico además porque ya sería otra vez repetir lo que ya ustedes trabajaron. ¿Ok? Entonces les queda eso aquí como ejercicio de práctica. También esos polinomios de Legendre se pueden expandir. Como son una suma, se pueden expandir de la siguiente forma, ¿cierto? Sin embargo, podemos utilizar la condición de ortogonalidad para encontrar C. Entonces lo que hago es que multiplico por otro polinomio de Hermite a esa función f, la multiplico y la integro. Si ustedes se dan cuenta, según la condición de ortogonalidad, esto es igual a 2 sobre 2n más 1 delta de mn. Esos deltas mata la suma, porque le dice, no, tú no sumas, sino llegas hasta aquí. Entonces, corta la suma y encontramos cm igual a esto. Y entonces ese cm tiene esta forma, donde f de x es esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, si consideramos f de x igual a x a la k, pues nuestro coeficiente será de esta forma. Para todo n mayor o igual que k. ¿Okay? Esto nuevamente repito, eso se ve bastante en mecánica cuántica cuando necesitamos encontrar los valores propios y vectores propios y tenemos que de cierta manera utilizar condiciones de ortonormalidad. ¿Okay? Entonces esto no va a ser algo que ustedes van a ver en este curso y nunca más en su vida lo van a volver a ver. ¿Okay? Por eso llamo la atención por esta última parte. Vamos a hacer una aplicación en el contexto de la física, como se los dije al principio. Entonces tenemos una esfera conductora en un campo eléctrico uniforme. Consideramos una esfera conductora neutra de radio A localizada en un campo eléctrico uniforme E sub 0. Queremos encontrar el potencial electrostático en cualquier lugar fuera de la esfera, ¿cierto? De cierta manera, yo asumo que también vieron algunas cosas de electrostática y recuerdan por allá, ¿cierto? Entonces tenemos una esfera conductora que de cierta manera está aterrada. Entonces vamos a considerar la condición de contorno aquí en el vecindario de la esfera y la condición de contorno en el infinito, ¿cierto? Por suerte, nuestro campo está orientado en la dirección Z, de tal forma de que el campo en la vecindad de la esfera, del campo, el campo en la vecindad de la esfera, el campo cambiará. El potencial del campo es infinito. Entonces vamos a comenzar con nuestra ecuación de Laplace. Aquí está. Ustedes se acuerdan de que yo puedo escribir el campo eléctrico como siendo menos el gradiente del potencial. Yo supongo que ustedes vieron eso en el curso de electromagnetismo. Lo sé porque yo doy ese curso y enseño esto. Entonces, aquí observamos que si tomamos ese gradiente y lo partimos en sus componentes, observamos que solamente el campo está orientado en la dirección Z. Por tal motivo, estas contribuciones que están aquí son 0. Entonces simplemente me queda que E sub 0 va a ser igual a menos el gradiente de phi con respecto a z. No aparece el vector unitario porque el vector unitario se cancela con este. ¿Ok? Entonces phi es independiente de x y de y. En coordenadas esféricas, pues ese z va a ser igual a r coseno de teta. Y entonces tomamos este término que está aquí y lo integramos, ¿cierto? Me va a quedar phi de r de teta menos E sub 0 de z, lo integramos con respecto a z, pero ya sabemos que z está en coordenadas esféricas.
Entonces reemplazamos aquí R coseno de teta. Pero ese coseno de teta es básicamente P1 coseno de teta, es decir, el polinomio de Legendre de orden 1. Y entonces, cuando R es infinito, pues recordemos que nuestra solución, este término que está aquí, que depende de B sub K, se hace 0. Entonces siempre me queda esta parte que está aquí y esta que está acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar estos dos términos, este que está aquí, igual a la sumatoria. ¿Cierto? Donde hemos cambiado variables, hemos escrito coseno de teta como U, se puede hacer, lo hemos hecho, ¿cierto? Y vamos a expandir esa suma para que vean lo que sucede. Entonces, expandimos la suma hasta 2. ¿Qué vemos? Que estos términos que están aquí son ceros, ¿cierto? ¿Cómo vamos a saber que es cero? Utilizando la condición de ortogonalidad. Lo que vamos a hacer es integrar y multiplicar por P1 a toda la ecuación, aquí y a estos tres términos, como se muestra aquí, aquí, aquí y aquí. Pero por la condición de ortogonalidad, esto aquí es 0, esto es 1, esto es 1. Entonces tendríamos varias ecuaciones. Primero, tendríamos que de estas dos, tendríamos que menos E sub 0R va a ser igual a A1R. Entonces A1 es igual a menos E sub 0. Y de estas dos que están aquí, obtendremos que, por ejemplo, A sub K es igual a 0 para todo K mayor o igual que 2. Porque para K igual 1, vemos que es diferente de 0. Y A sub 0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces tenemos ya información de que los coeficientes A sub 0 y A sub K son 0. Entonces ellos desaparecen. ¿Ok? Esto es algo sumamente valioso cuando ustedes vayan a ver su curso de teoría electromagnética si no lo han visto. Para calcular B sub K aplicamos la condición de contorno sobre la esfera. Como esta está conectada a tierra, pues el potencial en el contorno es 0. Entonces, ya tenemos la solución de la primera parte, falta encontrar la parte B. Entonces lo que hacemos es hacer una expansión de este término que está aquí, ¿cierto? Hacemos la expansión y obtenemos esto que está aquí. Donde A1 que encontramos es menos E sub 0 ha sido absorbido por los términos de los polinomios de grado 1. ¿Cierto? Hacemos otra vez la condición de ortogonalidad. Encontramos que B sub 0 es 0 y B sub K es igual a 0 para todo K mayor que 0. Y de aquí encontramos que B1 es igual a E sub 0 a 3. Entonces encontramos A1 y B1. Y entonces nuestro potencial electrostático quedaría de esta forma. Ese es el potencial electrostático para nuestra situación. ¿Ok? Como les mencioné, con ese potencial electrostático podemos calcular campos eléctricos, podemos calcular conductividad, podemos calcular momento dipolar eléctrico. ¿Ok? Entonces, por lo menos el campo eléctrico sabemos que se puede expresar de esta forma, parte radial, parte angular. Recordemos que la parte angular está condensada aquí, ¿cierto? Entonces, la parte radial del campo sería esta forma y la parte angular sería esta otra que está acá. ¿Ok? Y la parte azimutal, pues, es 0. ¿Ok? Entonces, básicamente hay que tener en cuenta que hay que aplicar derivadas sobre ese polinomio que está aquí. Y cuando aplicamos esa derivada sobre esos polinomios, me va a botar estos cosenos y senos que están acá. Entonces, aquí por lo menos tenemos el campo que se expresa como función de coseno y senos, ¿cierto? Este es el campo allá en el infinito. Es decir, tomamos esta primera parte que es aquí. Y en el contorno de la esfera, pues serían estas dos partes que están acá, que están aquí. Lo cual tiene mucho sentido porque se inducen cargas. El campo induce una carga, induce cargas sobre la esfera, a pesar de que la esfera tiene carga neutra. Ustedes saben que hay una polarización. ¿Ok? Y entonces el momento dipolar eléctrico se puede escribir de esta forma, ¿cierto? Y solo la componente radial tiene relevancia. ¿Ok? Y está relacionado al hecho de que el campo electrostático es perpendicular a la superficie conductora. Y entonces,
como hablamos de superficie conductora, la distribución de carga está sobre su superficie. Entonces podemos utilizar esta relación que está aquí. Y entonces ese E sub R lo conocemos. Ese E sub R es aquí. Para cuando R es igual a A, eso me va a dar epsilon sub 0, E sub 0, campo uniforme por epsilon sub 0, que es la permitividad eléctrica del vacío, por 3 veces coseno de teta. Y entonces esto acá nos permite a nosotros resolver bajo ciertas condiciones de contorno, utilizando la ecuación de Laplace, encontrar el potencial electrostático y a partir de este calcular campos eléctricos, momentos dipolares, conductividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces esto aquí constituye una poderosa herramienta que es utilizar funciones especiales y ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Espero que les haya gustado la presentación. Tuve que ser lo más compacto posible porque es mucho material, pero me interesa mucho la física. ¿Ok? Me interesa mucho que entiendan esto y que por lo menos lo vean el video. Si no entienden, pues no hay problema. Esto lo van a ver más adelante, los van a aplicar en su carrera. Algún momento lo van a ver. Entonces, por lo menos sepan que lo vieron, ¿ok? Y no se sorprendan cuando lo vean. Entonces, pues les quedo en deuda con lo de las coordenadas cilíndricas, pero no tenemos mucho tiempo. Voy a asignar una evaluación con las ecuaciones, lo de ecuaciones diferenciales, algunas cosas sencillas, para entonces ya finalizar nuestro curso. Y bueno, muchachos, eso es todo el curso de métodos matemáticos para físicos que he preparado para ustedes. ¿Ok? Hasta luego.